Ahora voy a convocar al ingeniero agrónomo Aníbal Pordomingo, compañero de trabajo de INTA en Anguil, quien se va a referir al consumo residual y al manejo para ganar más kilos por animal. Aníbal. Bueno, buenos días. Agradezco muchísimo esta oportunidad que me dan. Hay un marco muy interesante que se acaba de presentar que es un gran desafío. A mí me toca ahora llevarnos al ambiente un poquito más de las tranqueras adentro, pero mirando los desafíos que se acaban de plantear. Yo voy a hablar de cuestiones técnicas, pero que también nos están acelerando esto de las externalidades, de cómo impactar sobre las eficiencias para que no solamente el negocio tenga oportunidades de mayor resultado, de mayor renta, sino que además sea compatible con estas nuevas demandas de la gestión ambiental, de los procesos como la dinámica del carbono, etc. En esta slide están viendo justamente casi una síntesis de los grandes temas de la producción que hoy, no solamente en Argentina, sino en el mundo, se movilizan el diseño de los sistemas de producción. Si hablamos de elección o selección, yo vengo del lado de la alimentación, de la nutrición, y ustedes podrían decir, ¿qué hace este tipo acá hablando de cuestiones que tocan la genética? Y lo que pasa es que justamente esta convergencia de búsqueda de intereses en los sistemas hacen que uno tenga que abrirse a ver esos espacios de interacción. Recién se discutían las interacciones del sistema con la demanda, y una demanda que ya no es la que era. Y acá pasa lo mismo, o sea, ya con los nuevos sistemas de producción no podemos hablar de compartimentos separados de la genética, el sistema de producción, la carne, y después que vemos qué hacemos con ella. Estamos hablando al revés, tal vez, de mirar cuál es el producto que queremos en función de la demanda y tratar de producirlo con sus características intrínsecas y extrínsecas. Sigue siendo relevante, lógicamente, la mirada de la fertilidad, de la productividad de los rodeos, la eficiencia de los procreos, pero casi que en los últimos tiempos, esto del rendimiento en carne, de cómo vamos del gen o de la genética y del sistema a la carne, más que solamente el peso vivo. Cuando miramos peso vivo, hablamos de productividad y decimos kilos de carne por hectárea. En realidad lo que hacemos ahí es hablar de un indicador grosero, que es kilos de peso vivo que generamos por hectárea. Estamos todavía un pasito alejados del verdadero producto, que es el producto de la góndola. Rendimiento en carne, entonces, no es exactamente lo mismo que rendimiento en peso vivo o producción en peso vivo. Y carne de calidad en función de ese mercado que tiene una percepción a veces muy diversa de la calidad. Y también tenemos que entender eso. Pero por sobre todo, y a lo que hace referencia a este título, tiene que ver con el abordaje más reciente de la eficiencia y pasa por la conversión. Acá dice índice de conversión, es lo que hemos trabajado en el pasado, en lo que es conversión a kilo de peso vivo, eficiencia de conversión. Pero aparecen algunos nuevos conceptos que son estos de mirar la conversión desde los atributos genéticos. Si tuviera que calificar en tres áreas temáticas estos conceptos que estamos diciendo hoy, desafían en la intensidad de los sistemas, los desafían cosas como esta. Los momentos óptimos de faena, que rediseñan el manejo. No sabemos si hay un momento óptimo único o si en función del mercado, en función de los días de corral, el peso, la edad, todos ellos condicionan ese momento óptimo de faena. En algunas épocas, algunos años atrás, decíamos que cuanto más jóvenes los animales y más livianos, eso parecía ser el óptimo para el mercado argentino.
Hoy ya eso está es bastante relativo porque los mercados son más diversos. El mercado internacional no habla del mismo peso y del mismo peso de carcasa que el mercado interno, eso todos lo sabemos. Tampoco de los mismos niveles de engrasamiento. Aparecieron los días de corral en algunas cuotas y en algunos sistemas para definir la naturaleza de ese producto que ese mercado quiere. Y por estos días, justamente, ahora cuando el negocio en estos días está con un escenario de retención y expectativa de negocio del animal más pesado, el óptimo de faena se va corriendo. Entonces, hay una búsqueda de convergencia entre las eficiencias de conversión y los óptimos de faena técnicos y los óptimos de faena económicos. Pero yo quería tocar ahora aspectos que tienen que ver con estos dos puntos que tal vez son los que más nos convocan hoy. Un ejercicio interesante que empezó a ocurrir también en los últimos años es que cada vez más uno ve en las reuniones con productores, en las jornadas, esta intención de conocer hacia atrás, proveer información de qué es lo que pasa con el animal producido. O sea, a mí me encantó en una jornada que estuve el año pasado ver la discusión de la cría con las carcasas que son capaces de producir su descendencia. Entonces, mirar por debajo del cuero y empezar a discutir cosas como esta: rendimiento de res, área de bife, espesor de grasa, calidad de carne. Hace 15 o 20 años hablábamos de eso como una cuestión de complementariedad de información, casi más de tipo académico que inserta en la discusión de los sistemas de producción. Hoy ya hay empresas que están tratando de diferenciarse por estos atributos. Entonces ya hablar de rendimiento carnicero, de rendimiento al gancho, conocer un poco más qué implica medir carcasa, medir área de bife, ya trasciende de lo académico a lo industrial o a lo comercial. Y para sintetizar ese concepto, yo quería mostrarle un trabajo que siempre lo muestro y algunos de ustedes seguro lo han visto más de una vez, pero a mí me impactó cuando lo hicimos y estamos repitiendo mucho esto. En una carnicería allá en La Pampa se nos ocurrió medir mucha información de distintos biotipos de animales y partíamos de animales similares en salida de campo, con un nivel de peso post-desbaste muy parecido, pero, por ejemplo, en este extremo, un animal muy carnicero, teóricamente muy carnicero, 90 centímetros de área de bife, indicador de rendimiento carnicero efectivo, versus en esta punta tal vez los más parecidos al promedio de la ganadería argentina. Si bajamos un poquito vamos viendo que justamente este biotipo, rendimiento al gancho, o sea, después de bajarle el cuero y las vísceras, 65%, muy bueno. Y acá más o menos en el típico estándar argentino. Cuando se le saca la carne y se generan todos los cortes minoristas, 80% de rendimiento. Esta carcasa que no solamente rindió más al gancho, generó más carne que esta que está en esta punta. Eso es un 23% de diferencia en kilo de corte minorista. Cuando le ponemos plata a eso y comparamos una punta con la otra, 23% de diferencia en plata. ¿Qué dice este carnicero? Yo con este animal mantengo mi carnicería abierta porque tiene sentido, con este otro me da lo mismo y es un genérico más. Hay mucha mucha plata de diferencia bajo el cuero, aunque los animales hayan pesado lo mismo a la salida del corral, después de un engorde en forma conjunta, y después esto se hizo pesando todos los cortes, generando todos los precios, poniéndole todos los precios porque el productor tiene su propia carnicería. Esto evolucionó a seguir midiendo en este lugar y va repitiendo y se va confirmando lo mismo. Acá hay otro ejemplo de mediciones hechas en faenas donde este es un grupo de animales también como 60 o 70 animales, muy buen área de bife, un espesor de grasa dorsal muy adecuado para ese tipo de terminación. Ese es el tipo de carne. ¿Qué pasó con esto? Después de medir todo, 82% de rendimiento carnicero. O sea, ¿qué está pasando acá? ¿Qué estamos tratando de decir? Que hay gente, carnicerías, productores interesados en conocer la carcasa que producen. Incluso las plantas frigoríficas, algunas por lo menos, están intentando de mirar ecuaciones como esta. ¿Cómo es la variabilidad y el rendimiento de cortes minoristas en función de indicadores simples como puede ser el área de hoja de bife del animal que ingresa a la faena? No es
un ensayo. Esto es información directamente de plantas comerciales. Por ejemplo, también la mirada del sobreengrasamiento, esto es, que está acá abajo y no quedó la indicación, pero esto es espesor de grasa dorsal, y la mirada al rendimiento de corte minorista cuando la grasa dorsal empieza a ser excesiva. O sea, un típico problema argentino del sobreengrasamiento en los corrales y la necesidad del trimming o la pérdida por sobreengrasamiento. Otro dato interesante que empieza a surgir, que el rendimiento de cortes minoristas no necesariamente es mayor en carcasas más livianas, o sea, lógicamente es una nube amplia, pero veríamos que las carcasas un poco más pesadas tienden a tener mejor rendimiento carnicero final. Que eso el mundo lo sabe, el mundo compra carcasas más pesadas, a nosotros los argentinos nos cuesta entender eso. Y a veces también nos cuesta pensar que una carcasa más pesada, pero de animales jóvenes, tan jóvenes como los otros, puede ser tan tierna o igual de tierna. Otra mitología, digamos, que también uno puede desmitificar cuando mira bajo el cuero procesos de producción y que hacen a la eficiencia, es esto del novillo versus el macho entero. Acá hay una experiencia muy interesante hecha en campo de productores, pero con muchas repeticiones, donde justamente el animal no castrado empieza a tener eficiencias lógicas superiores. Esta es la conversión a carcasa, 8 kilos de alimento por kilo de res generada versus 10, o en este caso 8,5 versus 7 kilos de alimento por kilo de carcasa generada, y el rendimiento de despostada posterior 78% versus 82, 83 versus 85, la cantidad de alimento por kilo de corte minorista. ¿Por qué estoy usando este indicador? Porque esto me lleva a ver las oportunidades sobre las huellas, o sea, cantidad de alimento, consumo de materias época por cada kilo de corte comercial que ponemos en la góndola. Acá gastamos 12 kilos por cada kilo de corte minorista, acá gastamos 9, en este ejemplo 10, novillo de esta otra raza, versus 8. O sea, evidentemente, si trabajáramos con animales no castrados, además de una discusión de bienestar animal que es diferente, que va en el mismo sentido, las eficiencias de un animal entero son siempre mayores. Y además es interesante ver en esto que probablemente no estemos hablando de animales de terneza de la carne distinto. La fuerza de corte es una medida objetiva de la dureza o terneza de la carne. Estos indicadores, no importa las unidades, pero fíjense que cuanto mayor es el número, mayor es el esfuerzo de corte. No necesariamente un novillo mej es más duro, no necesariamente un torito mej no es más duro que un novillo. En ambos casos, y con 30 repeticiones de cada lado, se ve que no hay diferencias en terneza en este caso. Sí, por supuesto, los mej tienen, por aquel rendimiento carnicero que hablamos, mayor área de ojo de bife, un engrasamiento moderado, pero totalmente aceptable para el mercado. O sea, no necesitan ser más magros, no son más magros, igual de tiernos, y no hay diferencias en atributo de color. Entonces, a veces las oportunidades que aparecen en los sistemas no son las mismas que hace 10 años. Hace 10 años no hablábamos de la oportunidad de macho entero, hoy está presente. ¿Y por qué sigo insistiendo con todo esto? Y porque esto nos habla de esas oportunidades de generar más carne con la misma cantidad de insumos y teniendo una menor huella ambiental o una menor digamos, demanda de un insumo para producir la misma unidad de producto. Otro ejemplo más también hecho con productores, fíjense, distintos biotipos, la misma lectura, o sea, buscando los biotipos de mayor rendimiento, de mejores conversiones. Acá hay una cosa muy interesante en esta experiencia que no vale la pena profundizar, es simplemente a modelo de gráfico, es que, fíjense las conversiones que aparecen acá, para los que son ávidos para leer conversión, unidades de alimento por kilo de peso vivo, 5:1, 5:1, 5:1, 5:1, 5:1. O sea, cuando hablamos de producir animales pesados de 450 kilos y tenemos conversiones en el país que superan el 10:1, algo estamos haciendo bastante mal. Hay productores, hay empresas, esto no es experimental de campo experimental, esto es evaluaciones hechas en campo de productores. Fíjense esta gente lo que logra en conversiones, en menos de 6:1 para todos estos biotipos que se propuso analizar. Hay gente que está haciendo las cosas muy bien desde el punto de vista de la alimentación, de la nutrición. Después podríamos profundizar si quieren ese tema, pero no tenemos. Yo quería llegar a fundamentalmente, pero le quería dar ese marco de por qué
esto que vamos a discutir ahora del consumo residual o del diferencial de consumo o uso de la energía neta de conversión es un complemento, aporta en la dirección aquella de producir más carne abajo del cuero y hacerlo con la mayor eficiencia posible, y no necesariamente los animales más grandes y más pesados son los más ineficientes, hablando de animales de edades jóvenes, ¿no? El tema del consumo residual, que es un poco lo que se ha puesto de moda y nos convoca por estos tiempos, claro, nos interesó a los nutricionistas. ¿Por qué? Porque me decían, mirá, si vos encontrás animales con alta eficiencia de conversión, tu oportunidad de convertir alimento a carne es mayor, porque podés tener un animal que realmente es una pista de carrera mejor que aquel que es menos eficiente y que no demuestra las habilidades de la nutrición. Entonces uno se interesa de ese lado. Pero a su vez te cuentan que es un carácter interesantemente heredable, moderadamente heredable, entre 0,28 y 0,35. Entonces, encima de eso, hay una propuesta genética detrás de eso, que capaz que si encontramos esos reproductores, esas madres, esos toros, traducimos a la descendencia parte de ese atributo. Entonces, ahí aparece esa convergencia entre la alimentación, la nutrición del sistema y la genética. Este concepto, que no es más que un indicador de eficiencia, lo que hace en realidad es alejarse un poco de la medida de eficiencia de conversión como tal. O sea, ¿qué es eficiencia de conversión? Cantidad de alimento por unidad de peso vivo ganado, ¿no es cierto? O al revés, cantidad de kilos de aumento de peso o gramos por unidad de alimento consumido, ¿no es cierto? A veces el índice y la eficiencia los invertimos. Hablamos de cantidad de alimento por kilo ganado porque gráficamente o digamos, la figura de cantidad de elementos por unidad de producto nos resulta a veces más comprensivo que hablar de unidades de menores a la unidad cuando hablamos al revés, de cantidad de aumento de peso por unidad de consumo. Pero en definitiva, lo que esto hace en realidad es mirar el diferencial entre el consumo esperado de un animal, que se calcula a partir del grupo al que pertenece, con el que se evalúa, se hace una ecuación múltiple, que en definitiva es esta, y uno estima ese residual que está ahí en rojo. ¿Qué significa? Es entre lo que uno espera que ocurra en esa ecuación, que esa ecuación le sugiere, y lo que efectivamente ocurrió. A veces ese dato puede ser positivo y otras veces es negativo. Ahora lo voy a mostrar. Lo que se ha encontrado de que ese indicador o ese diferencial, esa diferencia, por eso se llama residual, es un residuo estadístico, digamos, no es lo que sobra en el comedero, no tiene nada que ver, es menos sensible a atributos como pueden ser el aumento de peso como tal, o es menos sensible al tamaño metabólico, al peso del animal, es menos sensible a atributos de la edad, nos da un espacio de medición de ese carácter un poco más amplio que si estuviéramos hablando de otros atributos. En el fondo esto no se ve del todo bien, pero acá hay una imagen tridimensional. Esto que se ve acá es el resultado de una ecuación lineal múltiple. Participa el peso metabólico, que remueve el efecto de tamaño del animal, el aumento de peso, incorpora a la ecuación la tasa de aumento, y el consumo esperado. Si todos los animales hicieran lo que uno espera que hagan, todos los datos se alinearían en función de esa superficie. O sea, no habría animales ni por arriba ni por abajo, como muestran los puntitos verdes. O sea, esto que uno muestra acá son los diferenciales o de lo que hablamos, diferenciales de consumo residual. En una simplificación en dos ejes, este es un grupo de animales y habría animales que, si coinciden con el consumo en lo esperado respecto de lo que ocurrió, su valor sería 0. Si consumen más de lo que uno esperaría que consumen, el valor es positivo, y los negativos consumen menos de lo esperado. Como yo decía, estos valores no están tan relacionados o condicionados por la edad y son bastante independientes de la tasa de crecimiento. Eso nos permite medir el proceso, no necesariamente con dietas de alta energía o dietas de feedlot. Entonces podemos evaluar animales en crecimiento sin perturbar sus otros atributos, como puede ser la cuestión reproductiva o la funcionalidad luego en el campo. ¿Qué dice la bibliografía? La bibliografía dice esto, dice que este atributo, si yo promedio los de bajo o negativo versus los de alto, no debiera tener una correlación con el peso inicial, con el peso final, ni con el peso inicial. Tampoco sería distorsionante un grupo respecto del otro de su potencial de aumento de peso,
pero sí habría diferencias en consumo y sí habría diferencias en conversión. Casuística argentina, por suerte ahora tenemos ya más de 2.000 animales evaluados en el país, y si sumamos las hembras es más todavía. Esto yo tomé datos de algunas empresas, esto es de una prueba con Brangus en Corral de Guardia. Fíjense cómo se repite lo que dice la bibliografía. Animales de bajo RFI versus alto, menos 8, menos 0,8 más 0,9, aumento de peso similar, pesos finales de esos toritos similares, pesos iniciales iguales, áreas de bife similares, ahora vamos a hablar de esto un segundo más. Sí, las diferencias están en consumo y sí, las diferencias están en la conversión medida en cantidad de alimento por unidad de kilo ganado. ¿Cuánto es en estos grupos la diferencia de los promedios de cada lado? 14% de diferencia en conversión, 16% en consumo. ¿Quién no quisiera tener en un feedlot esos animales? Yo quisiera tener de los de este lado, porque probablemente sea eso un margen mejor todavía del que hoy la industria es capaz de generar. Y lo que vemos acá abajo es una información interesante, o sea, este es un carácter por el cual entonces podríamos eventualmente seleccionar, me dicen los genetistas, y yo miro y dice que la carcasa no necesariamente se distorsiona por estar en un grupo o en el otro, o sea, puedo tener animales de igual área de bife, igual capacidad de engrasamiento, esto es la grasa inicial, la grasa dorsal, la grasa de cadera, el área de bife, la grasa final, 5 y 5, la grasa de cadera final, o sea, la grasa intramuscular, o sea, no distorsiona por ahora este tipo de medición los atributos de carcasa. O sea, no necesariamente por estar eligiendo animales que comen menos de lo esperado para producir lo que hacen, estoy eligiendo animales más magros o que van a generar un ovillo de menor engrasamiento. Hasta ahora eso no lo podemos decir. Estos son los extremos. Fíjense que en las puntas, si yo armo 3 grupos, los de menos 0,5, o sea que están más atrás que el menos 0,5 o están por arriba del medio kilo, las diferencias empiezan a ser más interesantes. O sea, los animales que consumen 9 kilos para producir ese kilo 400 versus los que consumen 11, tienen una diferencia de 20%, sin todavía diferenciarse los atributos de carcasa. Por eso que hoy la genética, las cabañas, están todos mirando esto, y no solamente nosotros, el mundo lo está mirando. Si volvemos a la que yo mostraba hoy, y miro ahora, lo cruzo con alguna variante que es la observación del aumento de peso. Si pongo acá una recta en el aumento promedio de 1,4 kg, en este grupo, por ejemplo, tengo animales que tienen un RFI negativo, digamos, serían eficientes, pero aumentan menos que el promedio de ese grupo. Ahora, de este lado, hay un grupo interesante, que aumentó más que el promedio, digamos, son buenos, tienen buenos aumentos de peso, pero a su vez tuvieron un RFI negativo, o sea que encima consumieron menos que el resto. O sea, hay un grupo de toritos interesantes, y también de hembras, podría ser lo mismo, que nos llevan a mirar eso como una cosa interesante a observar si nos es útil. O sea, no digo que haya que seleccionar estos animales para todos los sistemas, porque ustedes me pueden decir, no, yo necesito un animal que esté por acá arriba, porque no me interesa el aumento de peso, pero me interesa que tenga mayor capacidad de consumo, porque presumo que va a recorrer más superficie, va a tener mayor volumen y va a tener mayor adaptabilidad. Todo eso está en discusión, está en investigación, pero la foto, cuando uno la mira del lado del negocio del final de la carne y del feedlot, al feedlotero le empieza a interesar que los terneros vengan de animales que tienen tal vez estos atributos. Repitiendo un poco la información que veíamos, fíjense que el tema del área de bife o del espesor de grasa son escopetazos todavía, o sea, no hay ninguna correlación entre esta medida de consumo residual o este indicador y estos atributos de carcasa. O sea, podemos tener animales con un RFI negativo, tener grasas bajas, pero también pueden ser los del otro lado, o capaz que tenemos algunos negativos con grasas altas. Entonces el riesgo de perder engrasamiento en estas pruebas, por ejemplo, no está presente. Y así hubo otras pruebas que se fueron haciendo, incluso anteriores a las que mostré, que fueron demostrando más o menos lo mismo. Perdón. Se me fue para... O sea, esta es otra que yo mostraba de las primeras que se hicieron, con Angus, o sea, hoy las hacen varias de las razas. O sea, y esta es una muy interesante, que es parte de ese ejercicio que hicimos con esa explotación que veíamos toda la cadena, hasta la carne incluida. Y fíjense que acá está así agrupado por los animales que tuvieron menos de -1, o sea que realmente son muy eficientes en ese atributo de consumo residual, y los que tienen +1, y se ven
se ven los extremos, ¿no? 6-1 para convertir versus 7-1, casi una diferencia del 30%, para básicamente aumentos de peso que no se diferencian. Acá es 8-1 versus 6-1 en los extremos más extremos. Entonces, es un descriptor interesante y varias cabañas lo han... Y no solamente cabañas, productores individuales que ya están mirando, productores comerciales que están mirando esto para el atributo de selección de su propia reposición y de sus propios toros, de sus propias hembras. ¿Dónde está algo de la explicación de esto de consumo residual? Y bueno, ¿por qué algunos animales serían más eficientes que otros para hacer ese kilo de aumento? Parte de la explicativa en la bibliografía, en la investigación, está en esto de la energía o la eficiencia con que se modera o se regula el metabolismo proteico o el reciclado y mantenimiento de la masa muscular y el crecimiento de la proteína muscular. Ahí estaría gran parte de la explicación en cuanto a la diferencia de uso de la energía. Otro es, por ejemplo, el metabolismo de otros tejidos. Los tejidos como el sistema nervioso, el sistema digestivo, usan mucha energía, son consumidores importantes de energía y algunos animales entonces lo harían con más eficiencia que otros. Algunos trabajos han ido hasta bucear en cuanto incluso la eficiencia mitocondrial, que se llama, o sea, la eficiencia del uso de la energía en la mitocondria, digamos, para meterlo ya dentro de la biología más básica. Actividad, estrés, el estrés es muy importante en esta cuestión de cómo consumir energía y ahí está todo asociado a este tema de comportamiento y de temperamento animal. Los calores de digestión y de fermentación, la naturaleza del consumo, o sea, si el animal tiene consumos erráticos y come más un momento sobre consumo y después come menos, eso genera disturbios en todo lo que es la fermentación ruminal y es diferente a lo que generaría un consumo más equilibrado, más frecuente y no tan espasmódico. Eso afecta la naturaleza de la digestión y la tasa de pasaje y generalmente también lo podemos asociar a la eficiencia de conversión. Entonces hay un montón de atributos ahí que podríamos discutir uno por uno, ¿no? Incluso, como le decía, hay gente buceando ya en esto de cómo es la naturaleza, por ejemplo, del estrés. O sea, dónde está la gran pérdida de energía, en qué componente del estrés. Si es crónico, si es así de naturaleza más digamos, aguda, o sea, cómo consume la energía del animal, cómo se adapta a procesos que son disruptivos, como puede ser la temperatura del día, la humedad, las enfermedades. También se habla incluso de que esas correlaciones, esas situaciones que tienen que ver con esto del metabolismo proteico de los tejidos, tiene que ver con esa capacidad homeostática del animal, de adaptarse a los ambientes, de adaptarse a estas situaciones de cambio, de pastoreo a corral, cómo se adaptan a las dietas. Por eso que tampoco es independiente de lo que los que estamos encima del sistema somos capaces de hacer o de regular. O sea, probablemente si estamos ante animales estresables que les cuesta adaptarse a un determinado ambiente y no somos muy prolijos en el manejo del animal, en su recría, en su momento de los encierres, probablemente seamos contribuyentes a la pérdida de eficiencia y sobre todo si naturalmente son menos eficientes, nos vamos a encontrar con esas conversiones de 8-1, 10-1 que a veces vemos en la ganadería argentina. Para ir cerrando esto, permitan hacer un ejercicio donde yo trate de combinar lo que estuve diciendo de esta cuestión de la carcasa y de producir más carne debajo del cuero con esta componente de la eficiencia de conversión en términos genéticos, que es medida a través del indicador de consumo residual. Volvamos al animal, a aquella comparación del 1 y el 3. Hablamos de 90 centímetros y 66 de área de bife. Y para producir acá al final, con la misma situación de corral, claro, por ser, aunque coman lo mismo y tengan la misma conversión a peso vivo, de este lado es más carnicero, utiliza 10 kilos de alimento por cada kilo de corte minorista. El segundo, 15. Esa diferencia que a veces
nosotros ni la miramos, o sea, mandamos los novillos al mercado o al frigorífico, ni nos enteramos cuál es el rendimiento potencial carnicero de esa carcasa. Nos pueden decir es 57 el área de bife, nadie la mide, si la mide el frigorífico para su propia calificación de carcasa. Pero sí podemos saber que si ese animal, ese novillo tuyo que fue y tenía un área de 70 o de 66, o el otro que tenía 88, que hay en las tropas que ustedes mandan al mercado, aunque sean todos de peso vivo igual, existe esa variabilidad. El primero probablemente esté rindiendo, ¿dónde está el índice? De acá, 81%, 81% de carne efectiva y el segundo está con 75, o sea, bueno, 81, 75. Al final del día, el primero produjo el mismo kilo de corte minorista con el 67% de lo que gastó el segundo. ¿Me entienden esto? O sea, el primero gastó 15, el segundo gastó 15 por cada kilo de corte comerciable y el primero gastó 10. Entonces, el primero lo hizo con el 67% del segundo. No es menor el impacto que tiene eso, aunque uno lo desconozca, a veces uno no lo pueda medir. O sea, por eso que en la discusión del precio y defender la carne, no es lo mismo defender un animal con este formato, digamos, de 65, 66 de área de bife que defender uno que tiene 90. Aunque a veces esa discusión es compleja porque uno a veces juega a ciegas ahí. Un pasito más. Ahora, vamos a suponer que el primero, y lo cual existe, o sea, estos son datos de casos reales, el primero, a su vez, era un animal de bajo RFI, o de RFI negativo, convergen los planetas, o sea, alto rendimiento carnicero y a su vez es eficiente desde el punto de vista de su capacidad de conversión. El otro está del otro lado, tiene un +1. Fíjense el número al final. El primero produjo con el 50% de lo que gastó el segundo ese kilo de corte minorista. Bueno, decir, bueno, pero esto es modelable, esto es discutible. Bueno, no le pongamos el 50, pero sigamos en el 75 si quieren. Usted piensa en lo que significa el 25% de ahorro en alimento en todo el sistema, que este es nada más que el sistema de engorde. O sea, ni siquiera estoy poniendo para atrás lo que implicaría la huella esa de conversión, de alta eficiencia de conversión en la recría, en las madres que le dan origen a estos animales. Es un impacto muy alto encontrar este tipo de animal que combina atributos carniceros con alta eficiencia de conversión, es encontrar algo muy, muy valioso para el negocio. Por eso que algunas empresas de ciclo completo, que hacen cría, que hacen recría, que hacen novillo, tratan de mirar esto por estos días. O sea, no es que esto es indiferente indiferente todavía al negocio ganadero. Algunos frigoríficos ya lo conocen esto, entonces están intentando pensar en cómo encontramos novillos de hijos de vacas eficientes para que la recría no sea muy desprolija y que no perdamos estos atributos de conversión y después son justamente los que son hoteleros en los fields y llevan su carne al supermercado. Entonces esto lo está viendo la industria integradora. Esto lo vio el pollo, lo vio el cerdo ya hace muchas décadas, ¿no? Entonces aquí es donde yo creo que yo quería llegar a este lugar, donde convergen intereses de la huella, de la conversión y del negocio, y a mí desde el punto de vista de la nutrición me pareció interesantísimo interesarnos por esto y conocerlo y pensar en cómo adaptar los sistemas para no perder estas oportunidades. Así que eso es lo que quería contarles y muchas gracias.